Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en un nuevo vídeo, en este caso de una especie de guía, tutorial, truco, como queréis llamarlo, para reproducir discos BDXL, que sabéis que son los discos de doble o triple capa que ningún reproductor de Ultra HD de mercado os va a leer, y os voy a enseñar cómo reproducirlo en, por ejemplo, el Cine Ultra en mi caso, si tenéis un Oppo 203 original, si tenéis un Oppo 205, Panasonic no, porque es la única marca que el propio lector lo lee, y también los Chinopos lo pueden utilizar con este sistema. Así que vamos allá. Para demostrarlo tengo aquí dos discos originales y dos copias en BDXL, para que veáis que tengo las películas y las originales, ¿vale? Vamos a empezar explicándolo. Bueno, como veis tengo el Cine Ultra 203, el V203. Como os comentaba, el principal problema de estos reproductores, tanto este como el Oppo 203 original, etcétera, es que su lector no lee discos BDXL. Son aquellos discos de doble o triple capa que tienen mayor capacidad para grabar películas más grandes, con más duración, o que por la calidad de imagen ocupa más espacio. Y estos discos, estos reproductores no los leen. El Oppo 203 original tampoco lo lee. Entonces, o nos pasamos a un reproductor Panasonic, por ejemplo el 820 o el 9000, que sí que los lee, pero perdemos por otra parte. Y es que, por ejemplo, los Panasonic, en cuanto a reproducir archivos por red, pass-through de audio, de archivos, etcétera, esto es un desastre. Es un reproductor muy muy bueno, pero solo para discos y ya está. Nada de USBs, pues, NAS, etcétera. Y el Oppo le pasa lo contrario. La solución pasa por comprar un lector de discos Ultra HD externo. En este caso hay dos o tres modelos que leen BDXL. Este es uno de ellos, que es el BW16D1H-1 Pro, vaya nombrecito. Y nos hace falta un equipo, un NAS, una Raspberry, cualquier cosa, sobre todo con Linux, que nos permita compartir en red la unidad óptica. En este caso yo, como tengo una Raspberry Pi 4 para el tema de la domótica, etcétera, la he utilizado, y solo tenéis que conectar este lector, que lo veis aquí conectado, por USB a la Raspberry Pi y alimentado con un cable a la corriente. Y ya está. En la Raspberry se compartirá. Si alguien no sabe hacerlo, en Salón Digital tenemos la imagen de la Raspberry Pi 4 Headless, que viene todo configurado. Y ya en nuestro Oppo o en nuestro Cine Ultra podremos entrar en red y reproducir los discos. ¿Por qué no se recomienda utilizar un Chinoppo para esta función? No es que no se recomiende, sino que con el Chinoppo solo vais a poder ver entonces copias en BDXL, porque no tiene lector de discos originales, y este lector no lee originales, solamente lee grabaciones. Con el Cine Ultra o con el Oppo original cubrimos las dos cosas. Tenemos el lector original para discos originales y este lector externo para discos BDXL grabados externamente. Ahora vamos a hacer la prueba, como digo, con dos BDXL para que veáis que funciona sin ningún problema. Vale, perfecto. Vamos a poner uno de los discos. Creo que no lo graba la cámara desde ahí, ¿no? No graba el lector externo, pero bueno, os lo enseño. Es un disco de doble o triple capa. Lo vamos a poner en el lector ASUS externo. Y ahora es tan sencillo como irnos a nuestro Oppo o Cine Ultra o el reproductor que tengamos que acepte archivos por red. Vamos a ir aquí al NAT, que no tengo conectado el Cine Ultra. Lo voy a encender. Vale, aquí lo tenéis. Yo lo tengo personalizado con el firmware, con los fondos de pantalla que a mí me gustan. O sea que si lo veis, lo tenéis aquí. No os asustéis que es personalizable, ¿vale? También mucha gente pregunta que ve más rápido el Cine Ultra al pasar entre opciones y tal, y es porque tiene más memoria RAM y tiene mejor disipación, y en definitiva es un dispositivo un poco más moderno que el Oppo original. Pero bueno, si nos vamos a red, veréis que aquí me detectará la compartición de archivos por Samba. La Raspberry la tenéis aquí. Me voy a vídeo. Y aquí tengo reproducir Ultra HD. Si yo le doy, comenzará a reproducirse el disco. Pero esto se puede hacer. Este elemento se puede añadir a favoritos utilizando el AutoScript y lo podemos poner en vídeos, de forma que en el menú principal, si le damos a vídeos, nos aparecerá una opción que se llame reproducir Ultra HD, y al darle empezará. No habrá que entrar aquí como he hecho yo, pero bueno, para que veáis que se puede hacer de las dos formas. Le doy y, como veis, automáticamente se pone en negro y ya comienza la reproducción del disco. Y como veis, estoy utilizando el Cine Ultra, no estoy utilizando la Raspberry para reproducir ni cualquier otro reproductor, no, es el propio reproductor Oppo o Cine Ultra. Vamos a quitar rápidamente esto, que es el que reproduce. Lo que pasa es que no se le puede conectar por USB directamente al propio reproductor porque no tiene los drivers para este modelo de Asus, y nos hace falta un elemento intermedio, en este caso la Raspberry, que sí que reconoce el lector y que comparta esa unidad a través de Samba, que es lo que hemos hecho aquí. Como veis, no hay ningún problema. Voy a sacar la info del reproductor para que veáis que no hay
ni trampa ni cartón, y es un HDR10 normal, es John Wick, como veis aquí, a 24p, 4K, escalado a 444, 12 bits, no se corta como podéis ver, y podéis ver el bitrate y todo. La ventaja de este sistema es que, como digo, si tenéis el original o el Cine Ultra, podéis utilizar el reproductor, o sea, el lector interno propio del equipo para leer los discos originales, como los que tengo yo aquí que os he enseñado antes, y para los casos que tengáis discos grabados en VDXL, utilizáis el lector externo. Lo ponéis uno al lado del otro y prácticamente parece un único reproductor. Y como todo se hace a través de la compartición por Samba, pues no va a pasar, o sea, es muy plug and play, no hay que tocar nada, y nada más que esté compartido, solo tenéis que abrir el lector, meter el disco y darle al botón de reproducir Ultra HD en el Cine Ultra, o en el Chinop o en el Oppo original, y comienza a reproducirse, como veis, sin ningún tipo de corte ni dificultad. Y nada, este pequeño vídeo era para enseñaros cómo podéis hacerlo. Si a alguien le interesa, en Sound Digital tenemos la imagen de la Raspberry Pi 4 preparada. Si alguien lo sabe hacer por su cuenta, lo puede hacer por su cuenta. Y solo tenéis que compartir la unidad montada del Asus para poder reproducirlo en este tipo de equipos. También funciona en el Chinopo, como he explicado, pero solamente os va a leer discos VDXL al no contar con lector de discos Ultra HD propia. Y nada más, de aquí me despido con este cortito vídeo. Espero que os haya gustado y os sea útil a todos y que paséis todos felices fiestas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.